Buenas tardes. Si os parece, vamos empezando esta segunda parte de esta sesión. En lugar de empezar por el orden que estaba preestablecido, ha empezado hablando el padre Jorge, nuestro párroco y conciliario, por una razón un poco de necesidad. Él tenía a las 8 otra reunión, el Consejo Pastoral, en la parroquia, y por eso vimos la necesidad de hacerlo en este orden. Sin embargo, una vez que por lo menos yo le he oído, he pensado que ha sido, creo, algo muy conveniente y esclarecedor, porque nos ha dado una serie de pautas que nos pueden ir muy bien para entender también un poco más ese detalle de la vida un poco más terrenal de la cofradía y sobre todo del objeto de lo que es estas reuniones. Tal y como pone en la diapositiva que está proyectando, en esta charla nos pidieron en principio que habláramos de la historia y del arte de cada cofradía. Yo he puesto apuntes de historia porque apenas voy a dar los mínimos detalles históricos imprescindibles, sobre todo para entender la evolución de la cofradía y cómo se ha proyectado esta evolución en nuestro patrimonio. No hablo de arte, en la cofradía hablamos de patrimonio, lo de arte os lo dejo jugar a vosotros, yo no lo voy a hacer. Antes de empezar, sí que quería incidir sobre una de las primeras ideas que ha dado el padre Jorge, y es que la cofradía está integrada en la parroquia, y la parroquia nos siente como un grupo parroquial. No somos una asociación ajena a la parroquia que está ahí como mero domicilio, sino que somos un grupo más de la parroquia. Esto lo he vivido personalmente, en cuanto que he sido durante muchísimos años el representante de la cofradía en el Consejo Pastoral de la parroquia. Hoy hay un ejemplo claro, es que Nacho Torrubia, un hermano de la cofradía que habitualmente viene a estas sesiones, hoy no está, porque resulta que a las 7 había una reunión en la parroquia de la segunda sesión del curso de formación para ministros extraordinarios de la comunión o de la Eucaristía, y asuste a ese curso. Es decir, hay miembros de la cofradía asistiendo a la vida parroquial habitual y algo tan particular, y en nuestro caso tan cercano, como ser ministros extraordinarios de la Eucaristía. Es una prueba palpable de esa vinculación que no quería seguir sin resaltar. Entrando ya en lo que era lo que hoy os quería contar, si esto funciona, bueno, pues ahora, como decía, voy a hablar de nuestro patrimonio y de nuestras imágenes, porque son el punto fundamental del mismo. Quiero recordar unas palabras que nos dijeron en la segunda sesión de este curso al hablar de las imágenes. Las imágenes tienen, dentro del mundo cristiano, católico particularmente, una doble perspectiva, una exterior y otra interior. Y estos son unos conceptos que en la cofradía hemos defendido y entendido desde hace muchísimo tiempo en nuestra vida. En el aspecto exterior, es decir, en la procesión, es lo que salimos a manifestar a la calle. Salimos a la calle a llevar un mensaje, como nos dijeron aquel día, una catequesis. Ese mensaje, esa catequesis, se proyecta fundamentalmente en nuestros pasos, en nuestras imágenes, que es el punto más característico del mismo. Y también un segundo plano, interior, hacia nosotros, los cofrades. Las imágenes en sí mismo, decía también el padre Jorge, no dejan de ser un objeto, pero un objeto que tiene una función, que es ponernos en camino, ponernos en relación con lo que significan, es decir, con la espiritualidad que representan. Una imagen, al final, no es más que un medio para ponernos en ese camino, en esa aproximación. Si esa imagen nos motiva, nos transmite, nos pone en comunicación con lo que representa, es decir, con Dios, con su mensaje, funciona, sirve, podríamos decir. Si no nos pone en ese camino, esa imagen no nos sirve. Y esto es una cosa que en la cofradía hemos vivido durante mucho tiempo y queremos que tengáis presentes estas dos ideas a lo largo de la charla.
Precisamente por aquello que decía del aspecto externo, es por lo que en nuestra procesión organizamos la procesión, valga la redundancia, centrándonos en el paso. Y el resto del cortejo procesional no deja de ser un modo de presentar esos pasos, de acompañarlos. Pero lo fundamental para nosotros son los pasos. Empezando por esos breves apuntes históricos, la cofradía se funda en el año 1947. Ahí hay dos fotos de esa primitiva cofradía con ese hábito blanco, el tercerol blanco levantado, y a lo largo del tiempo se transforma en esta otra fotografía. Esto lleva una larga evolución a lo largo del tiempo. Antes de la cofradía teníamos ese paso del cenáculo en Zaragoza, que era acompañado o sacado por un grupo de personas de Juslibol y de Miralbueno. Los de Juslibol, que la sacaban la familia Sanz, la sacaba, y entonces había un niño en esa familia que es el que sigue formando parte de la cofradía, es el único fundador que nos queda, por razón de los años que han pasado, vamos. Y sigue en la cofradía él con su hijo, sus nietos y desde este año 2 bisnietos. Es decir, es una línea, es una tradición que ahí sigue estando. A lo largo de ese paso se agrupaban una serie de personas que pertenecían a las principales asociaciones eucarísticas de Zaragoza. Y lo que querían era salir de procesión alrededor de este paso. En esos años 40 hubo un deseo por parte de la Iglesia de que se fueran creando cofradías. En el año 1946, en el programa de actos de la Semana Santa, sale un artículo sobre lo que sobra en la Semana Santa. Y dicen que lo que sobran son precisamente esas asociaciones, que todo lo que no sea hábito, cofradía, no tiene lugar. Y ese mensaje lo entienden estas personas. ¿Qué es lo que hacen? Pues esto sale en Semana Santa del 46 y en septiembre constituyen la comisión organizadora de la cofradía. En noviembre tienen el primer capítulo fundacional. El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, aprueban los estatutos y el 10 de febrero tenemos el decreto de elección canónico de la cofradía. Y ese mismo año, 1947, salen por primer año como cofradía y procesión. Más seguido no pudo ser. ¿Qué hacen? Trasladan a la cofradía su espíritu eucarístico. Y precisamente por eso la cofradía no se llama de la Santa Cena como en el resto de España, sino de la institución de la Sagrada Eucaristía. Un dato muy importante. Y el paso dejan de llamarlo del cenáculo para llamarlo de la Santa Cena. Vuelven con la idea, está en torno a la Eucaristía que a ellos les llama. Tenían interés en en salir en una procesión, en salir con un paso, no tanto en fundar una cofradía, y por eso prácticamente los únicos actos que se celebran en los primeros años es la procesión trasladando el paso a San Cayetano, que la hacían el domingo de Ramos por la mañana, y la procesión en la que participaban el Viernes Santo. El resto del año tenían su vida religiosa en sus asociaciones. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce que van pasando los años y siguen estando los mismos. Y alguna persona de las que formaban parte de la Junta dicen, así no vamos a nada. Y la cofradía se traslada al Colegio de La Salle. Esto tuvo una primera consecuencia. La Salle estaba en la Gran Vía, en la Plaza San Francisco, que entonces era el extrarradio de Zaragoza. Yo me voy a ir hasta esos arrabales para ir el Jueves Santo, y hubo muchos fundadores que se dieron de baja. Tiene una segunda consecuencia, y son los alumnos. Si veis esa fotografía que se ve muy mal, que está tomada de un anuario del colegio, se ven delante a los fundadores, a 2 hermanos de La Salle y detrás a los alumnos del colegio. Esos hermanos van a llevar a los alumnos a la cofradía. Yo mismo entré en la cofradía en el año 69 de la mano del hermano Germán, y digo de la mano porque me parece recordar que tenía 9 años. Y entré para tocar el tambor, que fue otra de las cosas que trajo el colegio a la cofradía.
También trajo el colegio, o los hermanos dijeron, es que con el tercerol levantado cuesta que entren los alumnos en el colegio. ¿Por qué no bajáis el tercerol y con la cara tapada se baja el tercerol? Se aprueba en un capítulo en 1960, con gran desacuerdo por parte del hermano mayor de ese momento, el primer hermano mayor que tuvimos y los fundadores, porque no veían la cofradía como una cofradía de Semana Santa, sino como una cofradía eucarística, que era lo que ellos vivían, y se dieron de baja. En el 62 se incorpora el capirote amarillo, y en el 63 también, por impulso de los hermanos de la Salle, la sección de instrumentos, tambores y bombos. La cofradía compra los 6 primeros timbales y un tambor, y los otros 5 tambores los regalan los hermanos de la Salle. Y la cofradía va creciendo, pero también con ese crecimiento va creciendo con alumnos, con chicos más jóvenes que van buscando una cofradía. Ya no se quedan solamente con aquello de las asociaciones eucarísticas. Cambia el hermano mayor, entra a ser el hermano mayor el que era presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, e impulsa nuevos cambios. El primero, en el año 73, una reclamación que llevaba haciendo 15 años, que la mujer fuera hermana de número de la cofradía. A continuación se incorpora la capa amarilla, y en el 78 la mujer entra en la sección de tambores. En este momento la base sociológica de la cofradía cambia totalmente. Pero esto tiene también otras consecuencias. Esos hermanos que vemos ahí tocando el tambor ensayan 3 meses al año, se ven, se relacionan, y eso de despedirse el Viernes Santo y no saludarse hasta el mes de enero se les hace muy cuesta arriba. Y dicen, queremos tener actos todos los años, durante todo el año, queremos seguir viéndonos, y empiezan a organizar excursiones, comidas, alguna Eucaristía, y en este tránsito se encuentran con que el colegio, por normativa ministerial, el espacio en el que estaba la capilla la transforman en un polideportivo. Y dicen, pues si lo único que hacemos es los oficios de Jueves Santo, ¿qué hacemos aquí? Y entonces se van a una parroquia, en primera instancia a la de Santa Mónica. Y la parroquia les empieza a pedir, si estáis aquí será para algo más que salir el Jueves Santo. Y se empiezan a organizar misas, a participar, a hacer el Belén. Se empieza a tener una vida cristiana en la cofradía al lado de esa parroquia y durante todo el año. Nuestra idea hubiera sido seguir en Santa Mónica. ¿Hubo alguna diferencia? Bueno, cambiaron los padres agustinos que estaban cuando llegamos, hubo alguna diferencia y nos trasladamos a la iglesia, a la parroquia del Perpetuo Socorro. Pero antes ocurre otro acontecimiento fundamental en nuestra vida. El 2 de abril se hunde el garaje Solano en el que estaban los pasos de, ahí ha salido algo más, en el que estaban los pasos de Semana Santa y entre ellos el nuestro del cenáculo. El paso no puede salir ese año y queda absolutamente destrozado. Salimos con la panera, que seguimos llevando en recuerdo de aquel momento. Se hizo una media reparación del paso, concretamente los hermanos Alvareda nos dieron un presupuesto, esta es la carta con ese presupuesto del año 81, con 3 posibles medio arreglos, un arreglo de 3 días por 2 hombres, cuando había caído una viga encima del paso y se había, un apóstol había desaparecido y toda la estructura se había hundido, la reca estaba arrancada, en 3 días no se podía hacer nada, que eran 45.000 pesetas, me parece recordar, aquí en la foto no lo veo bien. Un segundo arreglo, que eran unas 140.000 pesetas, que ya incluía una reparación un poquito más sensible, y un tercer arreglo de 255.000 pesetas, que era un arreglo, según nos dijeron, a dejarlo a nuevo. Se hizo el medio arreglo porque nuestra tesorería no llegaba más y en realidad casi no llegaba ni a eso. La cofradía siente la ausencia de su paso. Se hace esa medio reparación, pero seguimos sin tener un paso, sobre todo ahora que estamos empezando a ir a una parroquia que nos permita tener unos cultos, porque esas imágenes, lo que decía al principio, no nos motivan. Y decimos, bueno, hacemos un paso nuevo. Claro, un paso de la cena, multiplicas el precio de una imagen por 13 y dices, imposible. Y entonces,
a alguien se le ocurrió, y si solamente hiciéramos una imagen, la imagen del Señor en actitud de bendecir, que al final es el centro de la cofradía para sacarlo en un único paso. Ya desde ese momento, por cierto, con la idea de llevarlo a hombros. En un capítulo en 1984, entonces yo ya era secretario de la cofradía, trasladé esta propuesta. Era una propuesta doble. Podemos volver a hacer otra reparación del paso, del cenáculo, del paso que entonces teníamos, o hacer este nuevo paso. Fue una discusión muy larga. Y al final, como en todas las discusiones largas, por aquello no sé si de la comunión, de la comunidad, llegamos a una solución de compromiso. Vamos a ver. Primero reparamos el paso que tenemos. Es el que tenemos. Y luego ya iremos a los sueños y nos haremos esa imagen y ese otro paso. En el año 84 hicimos la reparación que se pudo, se arreglaron imágenes, se pintaron y dijimos, bueno, ahora vamos a empezar con el otro paso y empezamos a buscar tallista. Y es cuando nos trasladamos en el año 87 al Perpetuo Socorro. Esto supuso una serie de retrasos, retomamos el proyecto y en 1991 sacamos la imagen del Cristo del Amor Fraterno. Si os fijáis, es una imagen con el pan en la mano, en actitud de bendecir. Lo que representa es lo que es la cofradía, la institución de la Eucaristía. Esta imagen nos representa en la calle, lleva nuestro mensaje. Y lo hicimos con un paso para llevar a hombros, a varal, que es lo que nosotros entonces conocíamos. ¿Cuál es el problema? El problema es que este paso, quien lo hizo, no se dedicaba a hacer pasos. Del martes santo al jueves santo introducimos 4 puestos más para llevarlo y en lugar de sacarlo entre 12 que estaba planteado, lo sacamos entre 16. Digo lo sacamos porque yo era uno de los que dejó aquel día el tambor, al igual que otra veintena de hermanos, y dijimos, hace falta sacar el paso, pues nos metemos a sacar el paso. Y sacamos el paso como pudimos. Este año se reformó el paso, se modificaron los varales, se hizo para llevarlo entre 24 y el Viernes Santo rompimos un varal. Aún así, hicimos prácticamente toda la procesión del Santo Entierro con el varal roto y llegamos. La cosa tuvo su... Bueno, no voy a ponerme en detalles de lo que nos costó, porque, en fin, lo recuerdo y aún me cuesta. Se volvió a reformar el paso. Esta vez no lo rompimos, hicimos toda la estructura nueva de hierro, pero no os digo lo que pesaba. Y llegamos a una conclusión, el paso tiene que hacerlo quien sabe hacer pasos. Y empezamos a buscar por España cómo se hacen los pasos para llevarlos andando. Vimos distintas opciones. Al final nos dedicamos por la opción del costal por una razón puramente práctica. Mirad, en ese momento teníamos un grupo de 24 personas llevando el paso. Teníamos ya 4 relevos, teníamos 28. Y el paso que nos propone Juan Mayorga era para llevarlo entre 30, nos faltaban solo 2. Si pensamos en un paso un poquito grande para llevar una imagen de una forma representativa a varal, nos decían 50. A 50 no llegamos. Otra cuestión más, a través de los encuentros de la cena, habíamos entrado en contacto con los hermanos de Sevilla y nos presentaron a Juan Mayorga, que les acababa de detallar los respiraderos del Cristo de humildad y paciencia. Y fue el que nos hizo el proyecto. Pues más fácil, tenemos aquí hasta el que nos lo hace. Y aún había una tercera razón que a mí por lo menos me pesó mucho. Mirad, yo en el paso a varal iba en el varal, en la trasera, en el último. Y como todos sabéis, cuando vas en la procesión, oyes todos los comentarios y ves muchas cosas. Y oía por la calle, ¡ay, mira cómo va ese! Y ese que va hundido, y ese que... Oye, no, que nosotros no queremos que veáis a los que van llevando el paso, queremos que veáis la imagen. Los metemos dentro del paso y lo único que se ve es la imagen, porque no ves al que va sudando, al que va medio hundido, al que... lo que quieras. Y esas razones prácticas nos llevaron a inclinarnos por el paso a costal. Bueno, incorporamos la luz de cera y en 1996, con motivo de nuestro 50 aniversario, sacamos el paso a costal que nos hizo Juan Mayorga, al menos en su estructura, y nos talló la delantera y la trasera. Las tallas nos las terminó Manuel Montañés,
porque Juan Mayorga no pudo seguir tallando porque empezó con un poquito de Parkinson. Al final todo se proyecta, pero luego todo se va complicando siempre y es mucho más complicado. Estábamos en este trabajo de ir tallando el paso poco a poco y, bueno, también reformamos el paso de la cena, lo arreglamos mucho, pero nos encontramos con que la cena tiene una dificultad y es que al final son 13 imágenes alrededor de una mesa. Lo ves desde fuera y son 13 espaldas. Esto es un problema que se ha visto por todas las cofradías homólogas en toda España y la forma que se ha visto de solucionarlo es que tengan movimiento, que no vayan todas uniformemente sentadas alrededor de la mesa, sin llegar a los extremos que no voy a comentar de Cáceres, que se inventó una cosa un poquito peculiar, pues hay una que está de pie, una que está mirando hacia un lado o hacia otro, para que con eso se puedan ver las imágenes. En esta tesitura nos llegó una propuesta de que la Cofradía de la Cena de Almería cambiaba su misterio y nos vendía las imágenes. Después de lo que nos había costado reformar el paso para el año 96, voy a decir que a mí personalmente me costó muchísimo. Pero vimos que esas imágenes, aunque tal y como salieron al principio iban de espaldas, nos permitían ir modificando los candeleros e ir haciendo más cosas. Antonio Labaña en 2002 nos reformó la imagen del Cristo del Amor Fraterno. Antonio Labaña fue el que hizo la imagen originalmente. Esta foto es del trido de este año, donde le vemos con el pan y yo creo que hemos conseguido un buen resultado. Entre medio, el Viernes Santo del 2005 nos cogió la famosa tormenta y granizada que, bueno, nos supuso más de 30.000 euricos de reparaciones. Bueno, 30.000 euros son unas buenas razones para que en el futuro ir pensándonos mucho las condiciones meteorológicas del jueves, del viernes, del martes santo. No voy a insistir más sobre el tema. En estos momentos nos damos cuenta de que a lo largo de la cofradía vamos acumulando enseres y que cada uno tiene una estructura distinta y pensamos que conviene homogeneizar y elaboramos un plan y decimos el paso de la cena en madera y dorado y todo lo demás en madera y plata y repujado. Y vamos a unificar todos los elementos y vamos desarrollando todo esto en un plan quinquenal. En el 2012 ya empieza nuestra fase un poco casi de locura y ponemos la Santa Cena a andar. Ya estábamos pensando en que tenemos 60, de hecho en esa foto del Viernes Santo había 70 costaleros y la ponemos en movimiento. Para eso nos la tiene que reformar Manuel Guzmán. Junto a Manuel Guzmán trabaja con Navarro Arteaga y en esas reuniones en su taller, pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y en la Semana de la Inmaculada del 2013 nos moldea ese barro y nos dice, os podría hacer esta imagen. Y dice, muy bien, y hay uno que levanta la mano y dice, yo la pago. Y dice, a ver, tío, que sí, que la pago yo. A mí esto se hace en la semana del Puente de la Inmaculada y me preguntan, oye, si no nos regala una imagen, ¿por qué tenemos que hacer? Digo, pues lo único que podemos hacer es aceptarla, porque para rechazarla tenemos que pedir autorización al obispo para aceptarla y la aceptamos. Y lo que hicimos fue convocar un capítulo extraordinario para que aprobara la sustitución de la imagen en el paso, pero claro, cuando vimos esa imagen, pues la verdad es que esa imagen consiguió lo que nunca habíamos soñado. Llegó a la iglesia, se bendijo, se quedó en un pasillo en un altar, subió al paso, bajó del paso y se quedó en el pasillo en el altar. Y tenemos una imagen todo el año al culto a nuestra disposición para acercarnos a rezar, que como cofradía es algo muy importante, tener ahí esa imagen. En el 2016 terminamos el Paso del Cristo y en el 2017 nos acabamos encontrando con el apostolado. Si lo de poner la cena andando fue un poco locura, gracias a esa locura nos llegó la imagen del Cristo, lo del apostolado fue locura y media. Nos hizo un presupuesto. Bueno, Navarro Ortega dijo, la imagen muy bonita, pero os podría hacer el apostolado. Vale. Nos hace un presupuesto que multiplica por 12 apóstoles. No. Lo rebaja. Un segundo presupuesto. Que no. Un tercer presupuesto.
Y ya le dijimos, hombre, si nos hicieras la imagen de Pedro recogiendo el cáliz, a lo mejor un segundo apóstol, y luego cada año uno, nos lo pensaríamos. No voy a estar 12 años tallando apóstoles. Debe ser un chantaje, las cosas claras. Bueno, nos liamos y lo terminamos haciendo. Ahí está. La realidad es que con esto termina un poco la parte histórica, pero nos hemos encontrado con un apostolado a mi modo de ver impresionante, que representa lo que somos, que cuando se ve en el paso permite otras composiciones. Entrando con el patrimonio, lo que decía, tenemos el guión, que sigue siendo las mismas formas del guión original, solamente que un poquito más enriquecido con los bordados, lleva las barras repujadas, delante de él llevamos la cruz y salimos a la calle tras la cruz, y detrás de la cruz va el guión, y detrás del guión toda la cofradía. Siempre en las procesiones han ido habiéndose con la cruz, y delante vamos nosotros. Pero al lado de la cruz, que no deja de ser un símbolo de muerte, hemos querido añadir un detalle, que son unos faroles que representan la luz. Y estos faroles están hechos siguiendo las líneas del baldaquino del aseo. El aseo es nuestra catedral y es el aseo del Salvador en su Epifanía. Y ese baldaquino tiene los símbolos de la pasión y arriba Cristo resucitado. ¿Con esto qué queremos decir? Pues queremos decir que va la cruz y a los lados lleva la luz de Cristo resucitado, porque la Semana Santa no termina el Viernes Santo, sigue hasta la resurrección. Y para nosotros, cofradía, una celebración muy importante es la vigilia de resurrección. Bueno, ahí está el baldaquino. El paso del Cristo del Amor Fraterno lo terminamos. Tiene una rica iconografía en sus cartelas que este año pusimos. Lleva 3 juegos de cartelas. Voy a centrarme únicamente en 4 porque tienen una simbología importante. Para repartir las cartelas centrales partimos de la idea de 3 puntos que queríamos destacar. En la canastilla, o sea, abajo, en la delantera, va una representación de la cena, a modo de escudo de la cofradía. Encima un calvario y detrás la resurrección. Volvemos con la misma idea. El paso viene, nos muestra la cena y el calvario, pero cuando se va nos dice Cristo resucitó. ¿Y por qué? Voy a recordar las palabras de San Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Alrededor de estas cartelas se reparten las demás, la entrada, por orden, la cena, el lavatorio de pies, sobre el que tanto ha hablado el padre Jorge, la oración en el huerto, qué importante es la oración. Y me quedo un poco con la siguiente, la primera. Cristo cae. Nosotros también caemos muchas veces. Al lado está el cirineo, que le ayuda a llevar la cruz. Recuerda un poco a los costaleros que sobre ellos cargan el madero del paso. Y al lado un romano que le dice, levántate, sigue. Pero traduzcamos esta simbología en nuestra vida. Nosotros caemos. Necesitamos a ese hermano cerca que nos diga, levántate, o incluso que nos ayude a levantar. Pero ojo, también nosotros a veces somos el hermano del que ha caído y tenemos la responsabilidad ya no solo de decirle levántate, sino de ayudarle a levantarse. Y un poco esto es la cofradía. Yo creo que en las cofradías este es un elemento muy importante. Somos mayores, bueno, cada uno tiene su vida, de vez en cuando te olvidas, pero te llega una circular de la cofradía, una llamada, hay que venir a los ensayos, sigue andando. Levántate y sigue en la vida de cristiano. Sin los hermanos no somos nada. Cuando digo hermanos, digo tanto de cofradía como de no cofradía, sino hermanos en la fe. Bueno, 4 cartelas de los evangelistas, de las vírgenes, bueno, la del Pilar, la del Perpetuo Socorro, y acelero bastante para terminar casi en hora. El paso de la Santa Cena, como decía, está concebido para mostrar el misterio y tiene una serie de elementos importantes. Quiero centrarme en 3, entre los apóstoles y el Señor, que tienen una especie de diálogos. El primero,
es el Señor con el cáliz. En el paso del Cristo al amor fraterno veíamos al Señor consagrando. No queríamos repetir el momento. La mayoría de los pasos de la cena está el Señor con un cáliz, menos en Valladolid, que lleva una forma y está consagrando. Aquí ya consagrado. Y está entregando el cáliz a Pedro. Es la comunión. Y Pedro lo recibe para transmitirnoslo, como el primer obispo, como el primer papa, a toda la Iglesia por los siglos. Y a su lado, imaginaros por un momento al Señor. Esta es mi sangre, beberla. Y dice Felipe, que bebamos tu sangre. Y tenemos al lado a Santiago el Mayor, que está diciendo. Pero es que es de perplejidad. Esta es mi sangre, que se entrega por vosotros. Tenemos otro personaje muy importante y muy singular, Judas. Judas lo vemos en estas dos imágenes, una cuando está el paso, la imaginería expuesta abierta y otra en el paso, con la bolsa y se va. Y tenemos a su lado a Judas Tadeo y a Tomás en la foto de la izquierda diciéndole, ¿qué pasa? ¿Dónde te vas? Y en la otra, por detrás del Señor, a Mateo diciéndole lo mismo. Y si os fijáis en la cara de Judas, según qué perfil le veamos, son distintos. En uno se le ve duro, como el traidor, y en el otro es más blando, más tierno. Nos recuerda que el Señor también le llamó a él y le eligió. No era tan malo. ¿Qué le pasó a Judas? Es uno de los grandes enigmas y de las grandes cosas que se estudian. ¿Qué pudo significar Judas? Eso daría tiempo para muchas charlas, me imagino. Y termino casi con la perrita. La perrita la llamamos Pepa porque nos llegó el día de San José. Es una perrita. Bueno, el padre Jorge ha hablado de la fidelidad de los perros. Yo quiero hablar de Simón distraído en el momento de la cena, en el momento en que Jesús da la primera comunión, dándole un trocito de pan al perro. ¿Quién que ha tenido a un perro no le ha dado un trocito de pan? Yo he tenido varios perros en casa, entre un momento y otro, y le he dado pan y costillas, vamos. Y a su lado tenemos detrás a Judas Tadeo diciéndole, tú, atiende a lo importante. Y a Bartolomé también llamándole la atención. Y Simón sigue dándole el trocito de pan. Pepa representa no solo al perro, sino a las otras personas que podían estar en el cenáculo. Si era una cena pascual, normalmente en esa sala había más gente. Les representa a ellos. Y también nos representa a nosotros, que también estamos llamados a esa mesa. Ya termino. El cuerpo de acólitos, que son los que acompañan el paso. Los acólitos llevan unos ciriales, también una representación importante. Va rematada por la imagen de la Plaza de España de los caídos por la fe y la patria. Y nos recuerda a nosotros, cristianos, que también tenemos que salir a la calle a defender esa fe, como aquellos antecesores nuestros que en Zaragoza fueron martirizados y defendieron la fe. Y si se ve por detrás del ángel, se ve un recuerdo de la cruz del Coso. La cruz inmemorial tiene una peculiaridad nuestra cruz. No lleva plaquitas con los nombres. ¿Por qué? Porque esa cruz representa a todos los fallecidos de la cofradía por igual y a todos en la misma cruz, porque queremos seguir siendo una única cofradía en una única cruz. El banderín de la sección de instrumentos, con los tambores detrás, una sección muy importante de la cofradía. La cofradía tiene sus procesiones, la del Martes Santo, que está marcada por un profundísimo carácter parroquial, en la que participan los parroquianos integrados en la propia procesión. Incluso las estaciones nos las repartimos entre hermanos de la cofradía y también miembros de la parroquia y miembros de la parroquia. Nuestra salida al Jueves Santo, la participación en la procesión del Santo Entierro, la participación en la procesión del Corpus, casi como una festividad propia de la cofradía. Tenemos una serie de actos a lo largo del año que se han ido alargando y formando parte de un amplio calendario litúrgico acompañado por la parroquia. El miércoles de ceniza, nuestros tridos, la vigilia pascual de la que os hablaba, el comienzo del año pastoral, la ofrenda de flores, el rosario cristal. Muy importante la misa de difuntos y la exaltación que hacemos a la cruz, porque una de las funciones de la cofradía también es recordar a sus difuntos. Y no puedo terminar sin un recuerdo a la bolsa de caridad.
la caridad y el servicio, que es algo importante en todas las cofradías. La Bolsa Caridad tiene 3 ámbitos, que son el ámbito externo, de colaboración con otras entidades como el Refugio, las Hermanas de San Vicente de Paúl, la Hermandad de Donantes de Sangre; otro de cara a la cofradía, de apoyo a los hermanos cofrades, de auxilio; y otro en el ámbito de parroquial, de participación en actos de la parroquia. Finalmente, voy a destacar únicamente 4 aspectos importantes de la Bolsa Caridad, como son las 2 jornadas de donación de sangre que hacemos al año. Este año, el año 2021, en esas 2 jornadas reunimos 67 bolsas de sangre. Cada bolsa de sangre sirve para ayudar a 4 personas. Qué acto más bonito, he dicho yo más de una vez, que poner el brazo, los hermanos de la cofradía de la Eucaristía, recordando las palabras del Señor: esta es mi sangre, y dar nuestra sangre para ayudar a los hermanos. A lo largo de estos 25 años que hemos hecho estas jornadas de donación de sangre, hemos reunido 2.000 bolsas de sangre. Además, participamos en un ensayo solidario en el que hemos reunido 3.000 kilos de alimentos. Colaboramos con la Hermandad del Refugio y las Hijas de la Caridad. Y con esto, de modo más largo del que en principio tenía esperaba, bueno, he hecho un recorrido de lo que es la cofradía, de lo que es nuestro patrimonio, y he intentado explicar sobre todo lo que significa y lo que representan sus principales elementos. Igual que dijeron ayer los hermanos de la entrada, si queréis hacer alguna pregunta, casi os invitaría a que la hagáis por correo electrónico para poder terminar ya. Por aquí se sonríen y me lo agradecen, que yo muy gustosamente, como el hermano que durante casi estos 50 últimos años he llevado un poco el archivo de la cofradía, sus publicaciones, estudiado su historia, os lo contestaré muy gustosamente. Muchas gracias.